a más de 4.000 metros de altura en la puna catamarqueña, formas de vida microscópicas resisten condiciones ambientales extremas. Bueno, acá, aunque se ve muy soleado, hace bastante frío y el viento hace que el frío sea mucho mayor. También la altura hace que uno se canse fácilmente, uno a veces está mareado, con fuertes dolores de cabeza o náuseas. Entonces, todo eso realmente afecta. Uno hace unos pasos y se cansa porque falta el oxígeno. El ambiente de la Laguna Negra, según algunos científicos, también podría darnos información sobre la vida en Marte. ¿Qué tiene que ver Marte con esto? Bueno, muchos investigadores han usado estos ambientes extremos como análogos, primero para entender cómo se desarrolla la vida en ambientes extremos, ¿no? Y qué alcances tiene, ¿no? Cuáles son los límites para la vida. Porque eso después lo utilizan para saber dónde pueden buscar en otros planetas, para el que está interesado en eso, en la búsqueda de vida en otros planetas. Entonces estos ambientes extremos, donde muchas condiciones como el ambiente volcánico, el influjo de radiación muy alto, la presencia de fluidos acuosos muy concentrados y condiciones de evaporación intensa, son todas condiciones que se supone, bueno, existieron en lugares como Marte. Mientras otros científicos se preocupan por la vida en Marte, Fernando continúa con su paciente trabajo de investigación sobre los estromatolitos catamarqueños. Me parece que es un lugar interesante, es un lugar único, posiblemente haya pocos lugares así en el mundo y es interesante el proyecto y creo que se puede hacer un pequeño aporte estudiando este lugar, así que me parece que vale la pena. Ahora en el programa vamos a hablar con dos médicos, con dos doctores especializados en psiquiatría, la doctora Marcia Breyer y el doctor Roberto Yunes. Nos visita hoy Roberto Yunes, médico psiquiatra, director del Hospital Psiquiátrico Infanto Juvenil Carolina Tobar García. Nos visita hoy Marcia Breyer, médica especialista en psiquiatría Infanto Juvenil, jefa del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Tobar García. ¿Quién de ustedes dos quiere contar brevemente qué es el Tobar García? Bueno, el Tobar García es el único hospital psiquiátrico de niños y adolescentes en Buenos Aires y en el país. Y de Latinoamérica creo que debe ser uno de los pocos también. ¿Por qué hay uno solo? ¿Por qué? Porque las políticas de salud son así, ¿no? A veces no se dan cuenta de la necesidad de otros centros de salud para el niño y adolescente, ¿no? Y sobre todo en estos últimos momentos donde los problemas de los niños y de los adolescentes es muy grande, ¿no? Con la inclusión de la droga y con todos los problemas sociales adyacentes ha creado una situación de vulnerabilidad familiar muy grande y de niños muy desamparados, no fuera del sistema, muchos de ellos. Ahora, ¿ustedes no tienen chance de hablar con las autoridades como para explicarles de que en realidad lo que está pasando y ustedes ven, y de lo que vamos a hablar en un ratito, de lo que ven con los jóvenes, adolescentes, niños, etcétera, que necesitan una asistencia psiquiátrica? Esto no hay ninguna razón para imaginar que solamente pasa en la capital, Gran Buenos Aires, sino que esto está reproducido en toda la Argentina. Es en toda la Argentina, sí, estamos permanentemente en contacto con el director general en salud mental y trabajamos permanentemente en el tema. Estos niños, el 70% de estos niños vienen de la provincia, que no tienen absolutamente nada, ¿no? Espera un poquitito, ¿vienen de la provincia? ¿Qué quiere decir? Vienen para ¿De la provincia de Buenos Aires? De la provincia de Buenos Aires. Nuestro hospital es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro hospital está en la capital federal. Sí, entiendo eso. Al lado del Hospital Borda y del Moyano. Es mucho más chico, ¿no es cierto? Tiene 64 camas nada más de internación. Y en los últimos años tuvimos que incluir un área, un pabellón o una sala de niños pequeños. Porque nunca pensamos que la patología psiquiátrica iba a empezar en edades tan tempranas. Y esto de alguna manera está sucediendo a nivel mundial.
parece que los síntomas psiquiátricos aparecen en edades cada vez más tempranas. Y algunos autores de algunos libros, por ejemplo, hay unos autores ingleses que tienen un libro de Spirit Level, es nuevo, que salió en el año 2009, dice que mientras la brecha social entre los ricos y los pobres es cada vez mayor, es mucho más, aparecen mucho más temprano los síntomas psiquiátricos en los niños. Y bueno, y esto sucede a nivel mundial. Y nosotros tenemos chicos de 7 años que con intento de ahorcamiento, chicos que destruyen todo su hogar, que tienen crisis de excitación psicomotriz, o sea, patologías o problemáticas que nosotros no veíamos en años anteriores. Yo digo que a veces la cultura va cambiando y va de la mano con los cambios en toda la patología psiquiátrica. Doctora, en la medida que usted es la responsable del Departamento de Docencia e Investigación, seguramente aquella persona que hace investigación mira la foto de lo que pasa hoy, pero naturalmente tiene maneras de comparar con lo que pasaba antes. Y entonces separa en los últimos 5 años, 10 años, 20, 50, no sé, datos de ¿desde cuándo hay? Y el hospital se inauguró en el año 68 y datos así concretos empezamos a tener aproximadamente hace 20 años atrás, desde la gestión del doctor Yunes justamente. Nosotros hemos hecho un estudio retrospectivo sobre los pacientes de internación y veíamos que en ese momento las primeras causas de internación eran la de la psicosis y esquizofrenias, digamos, o brotes psicóticos. ¿En chicos? En niños y adolescentes. Nosotros atendemos hasta los 18 años y bueno, las psicosis en general se detectan más en los chicos púberes y adolescentes, o sea, después de los 10, 12 años. Y en segunda causa iba el intento de suicidio. El intento de suicidio se toma como entidad en los manuales actuales, pero es un síntoma de varias patologías distintas. Pueden ser trastornos del humor o trastornos de ansiedad muy graves, trastornos bipolares que también son trastornos del humor y en brotes psicóticos. Y lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo las estadísticas del año pasado, es que empezaron a surgir patologías nuevas como es el de consumo de sustancias. Entonces veíamos que muchos de los pacientes que venían con brotes psicóticos era debido al consumo de sustancias o crisis de excitación psicomotriz producida por el mismo consumo de sustancias. De todos modos, no todas las sustancias dan esta sintomatología. ¿Usted habla de sustancias psicotrópicas? De sustancias psicotrópicas, de adicciones, alcohol, marihuana, cocaína, paco, que son las que nosotros en nuestro espectro de población vemos con más asiduidad, porque en otras poblaciones, como por ejemplo en el Hospital Fernández, es otro tipo de droga que se consume por el nivel adquisitivo, ¿verdad? Así que el gran desplazamiento que hemos visto es que los brotes por los cuales se internan de descompensación los pacientes es por consumo de sustancias. Un 39% en los varones, un 23% en las mujeres. Doctor, usted... En el año 2009. En el año 2009. En algún momento, un gran amigo mío que es psicoanalista, el doctor Leonardo Pesquín, me hizo una observación con respecto a los jóvenes y a los chicos y me dijo, una cosa es un niño enfermo y otra cosa es un niño enfermado. O sea, una persona puede tener una enfermedad, hablemos ahora ya no necesariamente psiquiátrica, una enfermedad cualquiera, una enfermedad congénita, por ejemplo. Orgánica. La tiene, orgánica, fisiológica, algún trastorno orgánico, lo tiene, qué sé yo. Pero otra cosa es que el medio ambiente lo está enfermando al chico. O sea, me imagino que para ustedes esas deben ser dos vertientes muy importantes para diferenciar. Sí. O sea, lo terrible, lo que viene, lo que es congénito, vamos a tratar de cuidarlo, pero lo que podemos prevenir es un crimen que no lo hagamos. La prevención tiene que venir desde que el niño está en la panza de su madre, digamos, ¿no? El crecimiento de un niño, el niño durante los 3 primeros años de vida tiene que tener un cuidado muy especial en la alimentación, porque la mayoría de los retardos mentales leves se producen por falta de alimentos. O sea, tendrían que crearse centros de atención barriales en cada provincia, dándole la vacunación necesaria al paciente, al niño. Él habla de falta de nutrición en los primeros 3 años de vida. Esto es una cosa después irrecuperable. Absolutamente.
Entonces, pensemos que inclusive las sustancias que tienen que ver con el humor y con la conducta derivan de aminoácidos esenciales que se incorporan con la alimentación. La mielinización del cerebro depende del aporte de las grasas, y el cerebro se alimenta de glucosa, o sea que tanto las proteínas como los hidratos de carbono como las grasas son esenciales para la formación de un cerebro sano. Si yo no alimento en forma correcta durante el embarazo a la madre y al feto, obviamente, y durante los primeros 3 años de vida y más también, estoy generando cerebros que no van a ser sanos porque no incorporo lo que necesito para que ese cerebro funcione correctamente. Doctor, si dependiera de usted, en este momento tuviera usted la posibilidad de determinar una política de Estado que inmediatamente se pudiera implementar, ¿qué haría como para modificar esto? Primero tengo que tener el apoyo de... El mío tiene. Sí, no, tengo que tener el apoyo político. O sea, el apoyo político es muy importante para producir cambios. Fíjense Ramón Carrillo, en la época que todo el mundo habla de Ramón Carrillo, junto a Eva Perón, logró crear escuelas, terminar con las epidemias en el norte, etcétera. Muere Eva Perón y Ramón Carrillo, al no tener quien lo apoye, se tuvo que ir del país y murió pobre en Brasil. O sea, muchas veces las políticas se sostienen desde arriba, desde el pensamiento de los que manejan el país. Estoy conversando con la doctora Marcia Breyer y con el doctor Roberto Yunes, aquí en Científicos de Industria Argentina. Enseguida volvemos. Después de la pausa seguimos conversando sobre los resultados del tercer Congreso de Salud Mental Infanto-Juvenil y momentos después, científicos argentinos desarrollan un helado que reduce el colesterol. Ya volvemos.